Noche de magia, noche de ilusión y como cada año, aquí desde Canal Oñarbi os vamos a contar la llegada de los Reyes Magos a Hondarribia.
Urtero bezala bidea oso luzia indigo herri pollinta ontara llegatzeko. Opari asko digu. Zapatak ondo garbitu eta goiz oilera. Muxo handi bat! Gabon! Gabon denokeri! A ber, aurrak! Ondo izan zazten panden urtian! Meltxorrek ez du entzute, Baltasarrek ere ez eta nik ere ez. Fuerte jogo! Honek izan zarete! Horrela! Guaku jakin diu, Gu magua gara eta denek usten dugu, eta jakin dugu dena. Baton bat beti biur xamar izaten da. Baina, bueno, aurrak azken finean aurrak izaten dira. Gaur ere, guraso asko aurrak izango die. Jakin dize zertikan? Ilusio dutelako. Eta hori ez da sekulan galdu behar. Muxo handi bat, ilusio duten denak entzat. Agur Hondarribia! Gabon denak eri! Zer modu zarete? Ondo? Guk ere oso ondo eta pozik gaude. Gaur, gaba magikoa da. Eta amets batzuk kumplituko dira. Gogoratu, ohera joan milionen, ur pixka lakatzia gure zaldiaren zat. Eta gurotzet ere, turroi pixkat ere bai. Gabon pasa denak ere, ondo portatu! Nos encontramos aquí en Hondarribi y acaban de salir los Reyes. A ver qué nos cuentan estos niños. ¿Cómo te llamas? Eider, ¿Y cuántos años tienes? 9. 9 años. ¿Y qué le has pedido a los Reyes? ¿Les has hecho una carta? No. ¿No les has hecho carta? ¿Y cómo van a saber lo que quieres? Son mágicos. Son mágicos. Bueno, ¿y cuántos caramelos has cogido? A ver. Enseña. Un montón de caramelos. ¿Qué rey te gusta más? Baltasar. ¿Y por qué? Porque me gusta mucho. ¿Qué le vas a dejar esta noche? El zapato. ¿Y qué más? ¿Qué te han dicho que le tienes que dejar? Agua. Ahí? ¿Turrón? ¿No te ha dicho que te dejes Sí, turrón? turrón. ¿Te vas a dejar? Un poco. Vale. A ver, por aquí, otra niña. ¿Cómo te llamas? Ainhoa, ¿Y cuántos años tienes? 9. 9 añitos.
¿Y tú sí las has hecho la carta? Sí. Venga, ¿y a qué has pedido? A ver, que te escuchen desde aquí. Pues... ¿No te acuerdas ya de lo que les has pedido? una casa de madera. ¿Y qué han dicho los reyes ahora? A ver, cuéntanos. Pues que a ver si nos hemos portado bien. ¿Y tú te has portado bien? Un poquito. Sí. ¿Crees que te van a traer los regalos que has pedido? Algunos sí, algunos no. Bueno, estamos aquí con unas niñas más grandecitas que han venido también a ver los reyes, a ver qué nos cuentan. Pues... A ver, ¿cuántos años tienes? 15. ¿Y les has hecho las cartas a los reyes? No, pero bueno, yo vengo aquí para verles porque me hace ilusión. Como han dicho los reyes antes, al final es la ilusión lo que cuenta. Sí. Pero tú les habrás dejado por lo menos un zapato, ¿no? Sí, yo les dejo a la noche la comida, porque tengo en plan primos pequeños y así, todos también les dejo para ellos. ¿Y crees que te traerán regalos o algo? Bueno, yo creo que sí. Espero. Bueno, estamos aquí con un niño. ¿Cómo te llamas? Enea, ¿Y de dónde eres? Italia, ¿De qué parte de Italia? Milano. ¿Y cómo has venido aquí a ver a los reyes? Mi abuela es Mi abuela desde aquí. De aquí. ¿Y les has hecho la carta a los reyes para que te traigan regalos? hai fatto la letterina? Sí, Sí. ¿Te has portado bien este año? non Ti sé, sei comportato bene quest'anno? non sé. Non sempre. ¿Crees que te van a traer los regalos que les has pedido? Sí. Esperamos. Muy bien. A ver, nos encontramos aquí con los gamberrillos del pueblo de Hondarribí. A ver qué nos cuentan. ¿Cómo te llamas? Eneco, ¿Y cuántos años tienes? 12. ¿Tú eres de aquí de Hondarribí? Nací en Francia, pero vine aquí a vivir. ¿Y cuál es tu rey preferido? ¿Mi? ¿Tu rey preferido? Baltasar. ¿Ya te has portado bien este año como para que te traigan regalos? Sí. Mira qué cara pone, no sabemos si creerle o no, ¿eh? Puede que sí, puede que no. Bueno, este año te vas a portar mejor aunque sea. Sí. A ver, chicos, poneos por aquí a los ven. Venid por aquí. Hola, gente de YouTube. ¿Cómo te llamas? Mauro, ¿Y cuántos años tienes? 6. ¿Y qué le has pedido a los reyes? Un balón de fútbol. ¿Y te lo van a traer? ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Estás seguro? No sé. ¿Tienes ganas de que llegue mañana? Sí. ¿Y qué les vas a dejar esta noche a los reyes? No sé. Todavía no. ¿Y si van con hambre a tu casa? Pues le pongo algo.